Ahí. Y quisiera que estuviéramos siempre, me alegra verles a ustedes y que por primera vez están aquí en nuestro hogar, son siempre bienvenidos. Y quisiera decirles que en poco tiempo, bueno, estamos esperando respuestas de que andamos buscando un local fijo para reunirnos ya en un lugar y lo queremos hacer por el lado de Waterbury, entonces a ustedes creo que también les va a quedar un poco más cerca y queremos pues que el Señor levante una nueva obra, que haya un nuevo testimonio aquí en Connecticut. Les invito a que abran las escrituras en el libro de San Juan, capítulo 9. Hay una historia que quisiera estar tocando en esta noche, una historia muy interesante, y voy a leer toda la historia detalladamente en el capítulo, todo el capítulo 9, y luego vamos a sacar algunas conclusiones del tema que el Señor ha puesto en mi corazón para esta noche. Juan capítulo 9 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este que se sentaba a mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo, cuando Jesús, dice, había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho y no habéis querido ir.
¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios habla, que Dios habló, que Dios hablando, a Moisés, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Entonces aquí viene la parte más interesante. Dice, oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, a oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué tremendo conflicto, ¿verdad? Entre estos fariseos que no querían aceptar de este ciego de nacimiento. Bueno, yo he conocido ciegos, pero un ciego de nacimiento creo que nunca he visto. Vi una vez un ciego, un hombre que había quedado ciego, que incluso leía la Biblia, una Biblia de puntitos y daba mensajes allá en Honduras, pero un hombre ciego de nacimiento no, porque este hombre había nacido así. No es que había quedado ciego de un accidente, sino que este hombre había nacido así, había nacido ciego de nacimiento, dice la palabra del Señor. Hubieron otros ciegos que el Señor sanó, por ejemplo, Bartimeo, que el Señor lo sanó, dice que estaba Bartimeo y estaba otro ciego, y cuando oyeron de Jesús de Nazaret que pasaba por ahí, le dijeron, Jesús, hijo de David. Y luego le piden misericordia, ten misericordia de nosotros. Y dice que el Señor, a escucharlo, el Señor tuvo misericordia y lo sanó. También el Señor dice que escupió también en los ojos de otro también. Y le decía, ¿y ves? Y él decía, no, veo como árboles, y se le fue aclarando la vista y hasta que vio. Entonces vemos que el Señor sanó de los ojos de esta ceguera a varias personas, pero a este hombre fue un caso diferente, porque él había nacido así, había nacido ciego. Y el tema que quisiera tocar en esta noche es esta pregunta que el ciego hace: ¿quién es Señor para que crea en él? Estaba teniendo un estudio, bueno, estaba estudiando un tema y estaba hablando con otros hermanos de una radioemisora, y hablábamos de este tema de quién es Jesús. Bueno, compartí este tema de quién es Jesús, porque para muchos Jesús simplemente fue un maestro, para otros fue un profeta. Por ejemplo, los musulmanes lo tienen como un maestro, profeta. Para otros fue un personaje que pasó a la historia. Pero realmente, si nosotros analizamos esto de quién es Jesús y indagamos en la palabra del Señor, pues nos va a costar una eternidad para entender quién es Jesús, y no lo vamos a entender en su totalidad, porque la grandeza de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos escudriñar. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí está la salvación. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, analizando este tema de quién es Jesús, como la pregunta que hizo este ciego, dijo, ¿quién es
Señor para que crea en Él. Y hay mucha gente que lo ha escuchado, pero como no han tenido ese encuentro con el Señor, siguen incrédulos. Pero nosotros, si los exponemos a la palabra del Señor, el Señor mismo nos va a convencer quién es Él, no el ser humano. Nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie. Dice la palabra del Señor que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que toca la puerta del corazón del ser humano. El ser humano, si se expone a la palabra, pues la palabra lo va a cortar el orgullo, va a cortar el ego y lo va a traer a Cristo y va a ser introducido en el cuerpo de Cristo. Si analizamos quién es Jesús, lo vamos a ver desde Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues tenemos a un Dios creador. Pero si avanzamos en el verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces ya ahí vemos a Jesús. Muchos dicen que Dios Padre hablaba con los ángeles. Esto es totalmente, rotundamente falso. ¿Con quién hablaba Dios Padre? Era con su Hijo, porque Jesús es eterno. Jesús no es un ser creado. Jesús es un ser eterno. Hablaba con el Hijo y hablaba también con el Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu se movía también sobre la faz de las aguas. Entonces ya estaba un Dios trino, ya estaba la Trinidad. Pero cuando dijo Dios, sea esto, y fue hecho, Él utilizó la palabra. Pero la palabra no la utilizó como un instrumento, porque yo puedo utilizar el teléfono, lo utilicé, llamé a alguien, hablé, lo puse y ya se acabó. Pero el Padre y el Hijo son uno, como Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si yo recibo a Cristo, recibo al Padre. Si yo aborrezco a Cristo, aborrezco al Padre. Si yo lo tengo a Él, tengo al Padre. Y solamente a través de Él, yo voy al Padre. Dijo, Él y el Padre, o el Padre y Él son uno. Entonces lo vemos desde la creación. Y si avanzamos y llegamos al libro de Juan, en el capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Esto es lo que estaba hablando de Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis 1, 1 y Juan 1, 1 se está refiriendo. Ahí vemos que en Génesis 1, 1 vemos a Dios que está creando todo, haciendo la creación. Y en Génesis vemos, en Juan vemos que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿quién está creando? ¿Dios Padre o el Hijo? Es la misma esencia. No es que uno tenga más poder, es la misma esencia. A Dios, dice la Biblia, que nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué dice? Porque Dios es espíritu. Él se ha dado a conocer a través del Señor Jesucristo. Nosotros, por eso le dijo a Felipe, tantas veces, o sea, tanto tiempo, Felipe, has andado conmigo y todavía me dices, muéstranos el Padre. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, nosotros vamos a ver al Señor Jesucristo, porque lo dice la palabra del Señor. Dice que le veremos cara a cara tal como Él es. Nosotros vamos a estar enfrente del Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Pues Dios. Nosotros vamos a ver a Dios. Vamos a ver a Dios. Y dice: este era en el principio todas las cosas, dice Juan, por Él fueron hechas. Y sin Él, dice, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. Entonces dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 14 ya dice: y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Dios hecho carne. Jesucristo era Emanuel, que significa Dios hecho carne. Dios con nosotros. O sea, el Dios hombre, 100% Dios, pero también 100% divino. Por eso los griegos no les cabía a ellos en la cabeza, que decían: ¿cómo un Dios tan santo puede tener contacto con la materia si la materia es mala? Pues ese es lo grandioso de Dios, que Dios mismo viene a este mundo y se hace carne. ¿Y por qué vino? Pues el propósito de Dios era salvar a toda la humanidad. Por eso dice que de una manera tan grande, que entregara a su propio Hijo, y a través de Él, pues nosotros pudiéramos obtener la salvación para que todo aquel que en Él crea, no solamente para el judío, sino que para todo aquel que en Él crea. Y a nosotros un día, pues Dios tocó nuestro corazón, nos alumbró el Evangelio
y pudimos aceptar al Señor Jesucristo. No por buenos, porque ninguno de nosotros, bueno, la palabra del Señor dice que no hay ni uno bueno. Y yo digo, siempre el que no ha tenido algo, o sea, el que no ha tenido una cosa, ha tenido otra cosa, pero nadie puede levantar la mano y decir, yo soy justo, yo me merezco el cielo y no necesito al Señor Jesucristo. No, todos necesitamos al Señor Jesucristo. Y estaba meditando. Tengo una serie de pasajes que solamente voy a hablar un poco del contexto de lo que escribieron los profetas, de los que escribieron los profetas refiriéndose al Señor Jesucristo. Y cómo los profetas escribían, cómo los profetas recibían la revelación a través del Padre, pero por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿y el Espíritu Santo quién es? El Espíritu Santo es Dios. Por eso Dios también mora dentro de nosotros. Dios también mora dentro de nosotros. Por eso dijo Pablo a Timoteo, qué grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. O sea, el misterio de la piedad es tan grande que una mente humana no lo puede lograr entender absolutamente todo, porque solamente lo puede dar Dios revelado. Y dice que los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando ellos hablaban, profetizaban también de la venida de alguien que iba a venir a este mundo a redimir a toda la humanidad. Y en Génesis 3.15 encontramos, solamente voy a ir diciendo nomás los versículos, capítulos y versículos que he anotado acá. En Génesis 3.15 encontramos la primera profecía de alguien que iba a venir a este mundo. Y a este texto se le llama el protoevangelio. ¿Por qué? Porque ya se anunciaba que iba a venir el evangelio. Cuando le dijo el Señor, cuando le dijo Dios a la serpiente, la maldijo y le dijo que una simiente, la simiente de Satanás, o sea, la simiente de la serpiente, refiriéndose a Satanás, que iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer iba a herir con herida de muerte, iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, refiriéndose que alguien procediente de una mujer iba a venir a este mundo, y nada más y nada menos se está refiriendo del Señor Jesucristo. Entonces, desde Génesis encontramos ya que alguien iba a venir a redimir la raza humana a esta tierra. Y si avanzamos en el capítulo 12 de Génesis, encontramos que Dios le da una promesa a Abraham. Escoge Dios un hombre, Abraham, para que salga de su tierra y su parentela y que vaya a la tierra que él todavía no sabía a dónde iba. Pero ¿qué le dice? Que iba a ser una nación grande. Y de esa nación grande iba a salir alguien. Y cuando avanzamos en el capítulo 22 de Génesis, le habla que la simiente, un heredero de Abraham iba a venir y iba a poder bendecir a todas las naciones de la tierra. Y si avanzamos en el capítulo 49 de Génesis, nos vamos a encontrar ya que Dios elige, ya no un hombre, sino que elige una tribu que iba a nacer el Señor Jesucristo. Y esa tribu le da el cetro, y era la tribu de Judá, que el Señor Jesucristo iba a venir de la tribu de Judá. Y si avanzamos más adelante, ya cayendo a los salmos, porque hay más de 150 profecías que se cumplieron literalmente en la persona del Señor Jesucristo. Y hay muchas más profecías de la segunda venida, porque la Biblia habla más de la segunda venida que de la primera venida. Entonces ya tenemos la primera venida que vino como un cordero a morir por toda la humanidad. Pero la segunda venida vendrá a reinar, vendrá a recoger a su pueblo, a su iglesia, y reinaremos con él por toda una eternidad. Entonces, si nos encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 2 de Salmos nos dice que él iba a estar, que los reyes se levantarían contra él y los príncipes. En aquel tiempo pues estaba el rey Herodes y estaba toda esta gente que no hallaba cómo quitárselo de encima. Y hablaba ya desde el capítulo 2. El salmista empezaba a profetizar. Y luego si llegamos al capítulo 16, que dice Salmo 16:10, ¿qué dice David? No se está refiriendo a él. ¿Qué dice Salmo 16:10? Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David vio corrupción en el sentido que David, pues está la tumba de David. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo, aquí está todavía la tumba de David. Pero se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está hablando? Que el que iba a venir iba a resucitar.
Y le dice que no iba a haber corrupción su cuerpo. O sea, no se lo iban a comer los gusanos. Si nosotros los morimos, los ponen en una tumba y ese cuerpo, pues, a las 24 horas, ese cuerpo ya hiede, ya huele mal. Pero dice también la palabra del Señor que antes nosotros, pues espiritualmente estábamos muertos. Y cuando venimos a Cristo dice que somos olor grato. ¿Por qué olor grato? Porque tenemos a Cristo morando en nuestros corazones. Entonces hablaba de una resurrección, hablaba que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Y si avanzamos en el Salmo 22, habla que iba a resucitar, pero habla también que antes de morir lo iban a desamparar, y nada más y nada menos se está refiriendo que el Padre iba a desamparar a su Hijo. Por eso Él, cuando está en la cruz, da aquellos gritos desgarradores y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta es: ¿por qué me has desamparado? Claramente lo desampara el Padre, porque al que no conoció pecado, dice la palabra del Señor, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Entonces Él cargaba todos nuestros pecados, Él cargaba todas nuestras iniquidades, Él cargaba todas nuestras maldiciones. El Padre le da la espalda y descarga su ira contra su propio Hijo, la ira que no merecíamos nosotros. Lo merecíamos nosotros que descargara la ira, porque nosotros era que habíamos pecado contra Dios. Pero ¿qué hace? Descarga su ira sobre su propio Hijo para que así nosotros, a través del justo, nosotros también fuéramos justicia de Dios en Él. Y ahí mismo en el Salmo 22 habla que sus ropas serían repartidas. Se repartió las ropas del Señor Jesucristo. Y dice que su lengua se le pegaría en el paladar. Dice en el Salmo también 22. Hablando que Él iba a tener sed. Y en el Salmo 22 también habla, dice: horadaron mis manos y mis pies. Refiriéndose que al que iba a venir, lo iban a clavar, le iban a clavar sus manos y sus pies. Por eso dice: horadaron mis manos y mis pies. Entonces encontramos una serie de profecías refiriéndose a quién es Jesús. Si avanzamos en el Salmo 34:20, dice que no sería quebrado ni un hueso suyo. Y es impresionante ver que un ser humano sufriendo tanto, porque Él era también 100% humano, no sería quebrado ni un hueso suyo. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Dice que le metieron aquella lanza ya estando él muerto, pero esa lanza no tocó ni un hueso, porque también ya estaba profetizado. Y en el Salmo 41:9 lo habla de que alguien lo traicionaría. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, porque como Él es la palabra encarnada, Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Para Él no fue ninguna sorpresa. Él sabía que alguien lo iba a traicionar y sabía muy bien que Judas lo traicionaría. Si avanzamos en el Salmo 69:21, dice que a Él le darían hiel por comida. Es decir, que Él iba a tener hambre cuando estaba crucificado. Desvelado porque toda esa noche lo anduvieron de un lado para otro. Azotado, herido, maltratado, escupido. Con aquello, dice que le daban con una caña en la cabeza. Con todo eso, con todo el desvelo, incluso dice con hambre, porque aquí dice que Él le iban a dar hiel por comida y vinagre por la sed que Él tenía. Entonces tenía sed y tenía hambre también. Era un sufrimiento tremendo que estaba pasando el Señor Jesucristo. Pero si avanzamos en el Salmo 110:4, nos habla que Él iba a ser un sacerdote, pero eterno. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Pero el Señor Jesucristo no es descendiente de Leví, no es descendiente de la tribu de Leví, sino que de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de la tribu de Leví todos desaparecieron. Incluso van a volver cuando se reconstruya otra vez el tercer templo, pero es un sacerdocio temporal. Y el sacerdote de Cristo dice según el orden de Melquisedec. O sea, es un sacerdocio totalmente distinto, totalmente diferente. Es un sacerdocio eterno y para siempre. El sumo sacerdote, dice la palabra del Señor, que traspasó los cielos. Y cuando Él traspasa los cielos y abre el velo, nosotros podemos entrar. Todo aquel que cree en Él puede entrar. Antes solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo.
El Señor Jesucristo entra, traspasa los cielos, entra y se sienta a la diestra del Padre, y nosotros a través de Él podemos entrar cuando ya le hemos recibido al Señor Jesucristo. Luego, cuando llegamos ya a Isaías 7, habla que Él nacería de una virgen. Él vendría y se metería, por decirlo así, en un vientre y nacería porque tenía que ser un ser humano. Él escoge una virgen y dice, y en Isaías 7 también habla que su nombre sería Emanuel, o sea, Dios con nosotros. Isaías 11 nos habla que él iba a ser ungido. Isaías 35 nos habla que iba a hacer milagros. Y Isaías 50 nos habla que su barba, le iban a arrancar su barba. Y Isaías 53 nos habla totalmente, este capítulo 53, que los judíos no lo leen, porque primeramente ellos decían que este era un capítulo que se refería al Mesías, al que ellos estaban esperando. Después decían, no, este capítulo, como vieron que todo cuadraba con el Señor Jesucristo, este capítulo se refiere a los sufrimientos que tuvo el pueblo de Israel. Entonces un famoso rabino llamado Rachi, de origen francés, él dijo, este capítulo es muy mesiánico, por lo tanto no se lee. Y este capítulo ellos todavía no lo leen. Del 52 pasan al 54 por no reconocer al Señor Jesucristo, que está claramente de los padecimientos que Él iba a tener, pero que Él iba a resucitar, porque dice, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y la pregunta es, ¿cuál es el fruto de su aflicción? Pues somos usted y yo. Nosotros somos el fruto de la aflicción de Él. Porque dice la palabra del Señor que por su llaga nosotros fuimos nosotros sanados, y la paz, el castigo de nuestra paz fue también sobre él. En Miqueas 5 hablaba que él iba a nacer en Belén de Judea. En Zacarías 9 hablaba que él iba a entrar montado en aquel asno, en aquel pollino de asno, y lo iba a recibir toda Jerusalén. Era el día de la visitación, la última oportunidad que Dios le daba para que se arrepintiera la nación de Israel. Lo rechazaron, pero claro, se van a arrepentir ya después, cuando ya él venga a reinar, y dice que mirarán a mí, mirarán al que traspasaron, dice que harán un gran llanto, y habla también las escrituras que van a llorar como se llora por el unigénito, es decir, como cuando alguien mata a su propio hijo, van a hacer un tremendo lamento, pero tenía que cumplirse la palabra del Señor. El Señor Jesucristo sabía que venía a morir a esta tierra, no venía de vacaciones, no venía a hacer solamente milagros e irse, que bien pudo haberlo hecho, hacer milagros, dar su palabra, pero dice, ¿cómo entonces se cumplirá las escrituras? Entonces, con tal que se cumpliesen las escrituras, él estuvo dispuesto a morir y hacer la voluntad del Padre y no hacer su propia voluntad. Y si pensamos esto de quién es Jesús, hemos visto ya un repaso. Vemos al Señor Jesús como el creador, también juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Y es increíble cuando una persona rechaza al Señor Jesucristo. Es tremendo cuando una persona no quiere saber del Señor Jesucristo. Porque incluso, miren, no había nacido y ya caía mal. Y no había nacido. Ya no hallaban ya no había lugar para él. Y hoy creen que sigue habiendo lugar para él. No. Es lo mismo, ese espíritu de Herodes, ese espíritu de esta gente que decía que no había lugar para él antes que él naciera, Herodes lo manda a matar a un niño. El Señor Jesucristo aproximadamente tenía entre 1 año y medio y 2 años, cuando Herodes por eso manda a matar a los niños menores de 2 años, porque no tiene sentido, si un niño acaba de nacer, es mandar a matar a los niños de 2 años. O sea, los pastores fue que vieron al Señor Jesucristo, los que cuidaban el rebaño, ellos sí lo vieron recién nacido, porque le dijeron los ángeles, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. O sea, hoy ellos fueron y lo vieron pequeñito, o sea, lo vieron acababa de nacer, porque les dijo los ángeles hoy, pero ya cuando llegan los magos, pues ya había pasado un poco de tiempo. Entonces Herodes quiere matar a un niño menor de 2 años. Ya causaba, ya a ellos les incomodaba y sigue incomodando, porque muchos no lo quieren recibir en las escuelas. Incluso enseñan cosas en las escuelas que son antinatura, porque van en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo. Estorba en las universidades, no lo quieren ver. Antes yo he escuchado que antes incluso se leía la Biblia en las escuelas acá, se hacía la oración y todo eso pues está desapareciendo. ¿Por qué? Porque sigue incomodando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él es la verdad, dijo, Él es el camino, Él es la verdad y nadie va al Padre sino por Él. Pero Él dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y dice la palabra del Señor, bueno, el que no lo recibe, pues es enemigo de la cruz de Cristo también.
porque o uno está con Cristo o no. Entonces, vemos acá que Él es el creador, también juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Él es el verbo hecho carne, aquella palabra que se hizo carne. Él es el Cordero de Dios. Aquellos animalitos que se ofrecían para el sacrificio, unos animalitos que incluso los observaban con lupa, para que estos tenían que estar intactos, tenían que estar sin mancha. O sea, estos animalitos pasaban por un examen tremendo para poderlos sacrificar en el templo. Pero como Cristo es el Cordero de Dios y Él no tenía ningún error. Él no tenía ningún pecado, Él nunca engañó. Él siempre habló con la verdad, Él siempre se sometió a la voluntad del Padre. Fue tentado, dice la palabra, en todo, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en la tentación. Él dice que fue tentado en todo, por eso Él sabe qué se siente cuando una persona es tentada, porque Él también lo pudo experimentar, pero también lo hizo, pero sin pecado. Él nunca pecó. Entonces, la pregunta que hace el ciego, ¿quién es Señor para que crea? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es. Pero antes el Señor le había hecho esta pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo creo que todos nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Pues el Señor Jesucristo. Y la pregunta y la respuesta que le da el Señor es, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Nosotros andamos por fe, no por vista, pero lo podemos ver en las Escrituras. ¿Y cómo podemos entender el que habla contigo? ¿Cómo el Señor nos habla a nosotros? A través de la palabra del Señor. A través de su palabra, Él nos habla a nosotros, nos alimenta, nos sustenta, nos mantiene firme, nos hace crecer, nos aumenta la fe. Es cierto, los discípulos, ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe, pero nosotros podemos decir, Señor, aumentanos la fe, pero ¿cómo viene la fe? ¿Cómo podemos aumentar esa fe? Leyendo la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, ya para ir terminando, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Cesarea de Filipo, se los llevó a este lugar que hoy se llama Banias, ese lugar, y les hace esta pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Muchos tuvieron diferentes opiniones, como hoy en día. La misma cosa, hoy en día para unos Jesucristo fue un ser humano normal, común y corriente, murió y hasta ahí nomás llegó. Para otro, un profeta, para otro, no, es un mentiroso. O sea, las mismas cosas que antes se decían. Dijeron, no, pero algunos decían, no, es Elías. Incluso ellos todavía están esperando a Elías, porque las Escrituras dice que Elías vendría antes que viniera el Mesías. Pero el Señor Jesucristo le dijo, Elías ya vino y vosotros los mataron. O sea, refiriéndose a Juan el Bautista. Otros decían que era Jeremías. ¿Por qué tanto empeño de ver, no, tiene que ser Jeremías? Porque Jeremías, se dice que Jeremías escondió el arca de la alianza. Entonces, cuando venga Jeremías, nos va a decir dónde está el arca de la alianza, la podemos traer y podemos construir otra vez el templo. Que ellos ya tenían el templo, pero para poner el arca de la alianza en el templo. Otros decían, ¿quiénes decían el otro? Es Juan el Bautista, Juan que ha resucitado. Otros decían, alguno de los profetas o alguien por ahí. Diferentes tipos de opiniones. Pero el Señor dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, ahí donde el Padre le da esta revelación a Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un judío nunca iba a reconocer que Dios tiene un hijo, pero Pedro recibe esa revelación del Padre y el Padre le revela que Él era el enviado, Él es el ungido y Él es el Salvador del mundo. Dos versículos que quisiera leer ya para terminar, solamente dos versículos, y uno está en 2 Corintios 4:4, solamente lo voy a leer. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Y leo este otro versículo que tengo acá, Lucas 4:14, que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió la fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos
y era glorificado por ellos. En el verso 4:14, creo que escribí un poco mal la cita. La cita es cuando dice el Señor Jesucristo que Él vino a dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos. Es decir, todos aquellos que estaban cautivos por el pecado, que estábamos cautivos por el pecado, que estábamos atados por el pecado, Él ha venido a darnos libertad, a cortar esas cadenas, esas ataduras que a nosotros nos tenían atado el pecado. Estábamos ciegos espiritualmente. Todos nosotros estábamos ciegos. ¿Por qué? Porque solamente Cristo nos puede hacer ver. Solamente espiritualmente, solamente a través del Señor Jesucristo nosotros podemos ver. Nosotros podemos conocerle, porque yo no voy a conocer a alguien si no lo veo. O sea, nosotros podemos conocerle. Nosotros podemos conocerle por lo que Él nos habla a través de su palabra, su voz, su palabra. Es decir, todos nosotros pues éramos pecadores porque nacimos así, porque dice la palabra del Señor que el pecado entró por un hombre, la muerte entró por el pecado, dice la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Entonces, por esta parte nosotros todos nacimos así, pero el Señor nos ha alumbrado, el Señor nos ha dado esa vista, esa visión espiritual, le hemos conocido, hemos tenido ese encuentro personal con Él, y qué maravilloso es escudriñar la palabra del Señor, ver que este ciego preguntó que quién era, y Él le dijo, el que habla contigo, o sea, yo soy el que está hablando contigo. ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Qué importante es, hermanos, qué importante es meditar en esta ceguera espiritual de hoy en el mundo también. Pero como el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento, pero Dios es tan poderoso, la palabra es poderosa, es dinamita pura, que puede romper, puede derretir el corazón más duro que pueda haber de esta tierra. Porque Dios es poder, y cuando el Espíritu Santo, como dije, cuando la persona se expone a escuchar la palabra, cuando la persona siente el deseo, que ese deseo Dios mismo lo pone, y uno puede experimentar la gloria de Dios, puede entrar en el reino, puede ver en el rey, puede ver también lo que hace el Señor Jesucristo en nuestra vida, lo podemos experimentar, lo que va a ser lo tenemos en la palabra del Señor, el futuro. Entonces, sigamos escudriñando la palabra del Señor, acerquémonos cada día al Señor Jesucristo y Él nos va a ir dando más visión espiritual para irle conociendo cada día más. Que el Señor le bendiga.